Tal? Buen día. En esta parte número 4 del módulo 2 vamos a mencionar cuál es el proceso de traducción cuando creamos un programa. Básicamente nos queremos enfocar hacia los pasos que se llevan a cabo cuando nosotros construimos un programa, que es el programa fuente. Lo grabamos con extensión .cpp, cómo se convierte de manera interna por medio del compilador hacia un programa ejecutable. Entonces, para eso, pues aquí mencionamos que un lenguaje de programación, también llamado lenguaje de alto nivel, nos permite escribir las instrucciones que forman parte de un programa. Esto de las instrucciones que nosotros escribimos cuando grabamos el archivo o el que creamos que tiene las instrucciones, por ejemplo, lo hemos estado guardando con extensión .cpp. Entonces, el lenguaje de programación o de alto nivel es el que nos permite crear este programa. Ahora, los programas que nosotros escribimos son llamados código fuente o programa fuente, como lo hemos estado mencionando, los cuales son entendibles solamente por el programador, pero no por la computadora. ¿Por qué mencionamos esto? Cuando nosotros escribimos instrucciones, normalmente se hace por medio de un lenguaje de programación, y ese lenguaje de programación, también llamado de alto nivel, se le llama de alto nivel precisamente porque es más entendible hacia las personas, hacia los programadores, pero no es entendible de forma directa por la computadora. En este caso, para que la computadora lo pueda entender y ejecutar, tiene que ser traducido hacia un programa ejecutable. Entonces, de eso estamos hablando. Para que un código fuente pueda ser entendible por la computadora, este debe ser traducido a un lenguaje de bajo nivel. Si se fijan, aquí estamos hablando de un código de bajo nivel. Cuando empezamos aquí con esta diapositiva, mencionamos que lo que nosotros escribimos en el lenguaje de programación es un lenguaje de alto nivel o un código de alto nivel. Entonces, queremos que eso que escribimos nosotros sea convertido a un código o a un lenguaje de bajo nivel para que éste sea entendible por la computadora. Por eso queremos hacer esa traducción. Y este lenguaje de bajo nivel normalmente es llamado código máquina. Entonces, para realizar la traducción de código fuente hacia código máquina, se requiere de un programa llamado traductor. Aquí se muestra de manera esquemática que queremos hacer la traducción de un código fuente hacia un código máquina o un código ejecutable. Por lo tanto, decimos que el traductor de un lenguaje es un programa que transforma los programas fuente escritos en un lenguaje de programación o de alto nivel hacia un código máquina e instrucciones binarias que la computadora pueda entender. Esto es un código de bajo nivel. Los traductores pueden ser de dos tipos. Pueden ser un intérprete o pueden ser un compilador. Anteriormente mencionábamos las características de un intérprete y las de un compilador. Aquí, recordando, decimos que el intérprete es un programa que procesa el código fuente de un software, o sea, de un programa escrito durante su tiempo de ejecución, esto es, mientras el software se está ejecutando, procesando el código línea por línea. Significa que conforme el intérprete va leyendo una instrucción o una línea de código en el programa fuente, lo lee y lo ejecuta. Se pasa a la siguiente línea, lo lee y la ejecuta. Y así sucesivamente se va línea por línea, leyendo cada una de las líneas y ejecutándolas, lo cual nos dice lo siguiente: solo realiza la traducción a medida que sea necesaria, esto es, instrucción por instrucción. Y normalmente no guarda el resultado de la traducción, significa que lee, analiza y prepara cada instrucción de forma consecutiva para que sea ejecutada por el procesador. Significa que aquí no nos va a construir un programa intermedio para poder ejecutar el programa final. Aquí lo que hace es lee la instrucción, cada una de las instrucciones en secuencia de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha,
la lee y la ejecuta. Por lo tanto, no genera un archivo ejecutable o un .exe como lo hace el compilador. Los intérpretes, como dice aquí, suelen ser más lentos que los compiladores debido a la necesidad de traducir el programa mientras se ejecuta. O sea, cada vez que queremos ejecutar un programa que fue hecho con un intérprete, siempre lo evalúa y luego lo ejecuta. Pero tiene cierta flexibilidad como entornos de programación y depuración. Además, permite ofrecer al programa interpretado un entorno no dependiente de la máquina donde se ejecuta el intérprete. Algunos ejemplos de lenguajes de programación que utilizan a los intérpretes pueden ser los siguientes, por ejemplo, el BASIC, el Perl, el PHP, el Python, el Ruby. Estos son algunos ejemplos de lenguajes de programación que necesitan un traductor del tipo intérprete. Vamos a ver los otros tipos de traductores, que son los compiladores. El compilador es un programa que traduce todo el código fuente de un programa o de un software a código máquina antes de ejecutarlo. Esto es, primeramente evalúa todas las instrucciones y genera un código ejecutable o un programa .exe o un programa ejecutable para que se pueda correr dentro de la computadora. Esto es, primeramente evalúa todas las instrucciones y luego ya a partir de ya una vez que las instrucciones están correctas, genera el programa ejecutable. Y ese programa ejecutable lo podemos correr en una computadora sin ningún problema. Entonces, por eso dice aquí, significa que primero obtiene todas las instrucciones en código máquina antes de comenzar la ejecución. Y el compilador primeramente las evalúa todas para asegurarse de que todas están correctas y luego ya genera el archivo ejecutable. Así el procesador contará con todos los componentes necesarios para ejecutar el software, procesar las entradas y generar las salidas. En muchos casos, durante el proceso de compilación, tiene lugar un paso intermedio antes de generar la traducción final en código máquina. La mayoría de los compiladores suelen convertir el código fuente en un código intermedio, también llamado como código objeto, que a menudo es compatible con diversas plataformas. Entonces, el compilador, como evalúa primero todas las instrucciones para ver si están correctas, a partir de esas instrucciones, una vez que están bien, genera otro código intermedio llamado código objeto. Y a partir de ese código objeto se genera lo que es el archivo ejecutable, que es el que nos interesa tener en la computadora. Al producir el código, el compilador determina qué instrucciones van a enviarse al procesador y en qué orden. Aquí nosotros lo que hemos estado utilizando, el dev C++, pues es un compilador. Bueno, utiliza un compilador para poder ejecutar los programas. Entonces, de los 12 tipos de traductores que hemos mencionado, nosotros empezamos a trabajar con lo que es el compilador y es lo que vamos a estar usando en el transcurso. Algunos ejemplos de lenguajes de programación que necesitan de un compilador pueden ser Pascal, C o C++, entre muchos otros, ¿verdad? Podemos decir que la traducción se realiza de forma automática, ya que en la mayoría de los editores o IDEs viene por defecto un compilador. Si se fijan en el dev C++ que nosotros hemos utilizado hasta ahorita, cuando lo abrimos automáticamente se abre una ventana para nosotros poder editar los programas. Entonces a eso se refiere aquí, que básicamente una vez que escribimos el programa en el editor, podemos hacer la compilación de forma automática, simplemente seleccionando la opción de compilar y después de esa compilación podemos llevar a cabo lo que es la ejecución del programa. Entonces lo que estamos nosotros utilizando es un compilador. Algunos ejemplos de compiladores usados actualmente pueden ser el Visual C++ para Windows, el GNU Compiler Collection para Linux y otro para Mac que es el Clang.
Entonces, estos son ejemplos de compiladores que son utilizados por algunos lenguajes de programación. Entonces, el editor que nosotros estamos utilizando, dijimos, o el IDE que estamos usando es DevC++. Ahora, este DevC++, ¿qué compilador está utilizando? ¿Qué compilador utiliza? Vamos a verlo. El IDE que nosotros estamos utilizando es DevC++, el cual usa el compilador llamado MinGW, que pertenece a Windows o GNU para Windows, que es una implementación de los compiladores GCC para la plataforma Win32. El utilizar esto nos permite migrar a la capacidad de este compilador en entornos de Windows. Este compilador incluye un conjunto de las API o aplicaciones de Win32. Esto nos permite un desarrollo de aplicaciones nativas para esa plataforma, pudiendo generar ejecutables y bibliotecas usando las API de Windows. Bueno, ¿qué es una API o a qué nos referimos? Básicamente es la abreviación de interfaces de programación de aplicaciones. Estas interfaces en ocasiones nosotros las agregamos a los programas que estamos creando. Entonces, eso viene siendo las API. Aquí se define un poquito más, de forma más extensa, dice que es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software. En este caso, este software podría ser el programa que estamos creando. Y estas APIs son usadas generalmente en las bibliotecas de programación, que precisamente es lo que estamos nosotros trabajando, la programación. Ahora, hablando de la compilación, que es lo que nos interesa a nosotros en este momento, esta compilación se lleva a cabo durante varias etapas. La primera, lo primero que tenemos, dijimos, es el código fuente que escribimos, las instrucciones que nosotros escribimos en el editor o en el IDE. Ese código fuente que nosotros escribimos lo podemos guardar como .c o .cpp o como .h. En este caso, pues lo que hemos generado hasta ahorita son puros archivos .cpp o con extensión cpp. Ahora, ¿qué pasa con ese código fuente que nosotros escribimos? Para eso, una primera etapa que se lleva a cabo es el preprocesamiento. Esta etapa lo que hace es generar archivos a partir de los CPP que hemos creado, genera otros archivos .i o .ii. En este caso, en el preprocesamiento lo que se hace es que se corta y pega código, añade, elimina y reemplaza material según las indicaciones del archivo del código fuente, ¿verdad? En este caso, lo que normalmente hace es identificar las directivas del preprocesador incluidas en el código fuente, como los include, los define o los if-def, que también se utilizan en los programas. Entonces, el preprocesamiento, esas son las actividades que hace y genera estos archivos. Enseguida, a partir de estos archivos .i, se pasa a la siguiente etapa, que es llamada compilación. En esta etapa lo que se hace es que el código preprocesado se convierte en instrucciones para que el ensamblado sea llevado a cabo. En este caso, el ensamblado varía según la arquitectura del procesador que estemos utilizando, por ejemplo x86 o x64. Este archivo que se genera a partir de la compilación pues va a tener una extensión .asm. A partir de ese archivo ASM pues ya pasamos a la siguiente etapa que es el ensamblado. En este ensamblado lo que se hace es que se toma el código ensamblado, o sea el .asm, ese archivo se toma en la etapa que fue generado en la etapa de compilación y lo convierte a un código binario, lo convierte a un archivo .o o .obj que mencionábamos ahorita cuando explicábamos qué es lo que hace un compilador, que genera un archivo intermedio que es un archivo .obj o un archivo objeto.
A partir de ese archivo objeto se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de enlazado. En esa etapa de enlazado, lo que se hace es que el compilador encadena los archivos objeto juntos en un solo paquete final. Puede ser un ejecutable o una librería. Esto es, encadena todos los archivos OBJ, los encadena en uno solo. Los OBJ y los .h, que puede ser el IOStream, los encadena en uno solo para posteriormente generar lo que viene siendo el código binario o el archivo binario, que son unos y ceros. Se genera el archivo ejecutable, que es el con extensión .exe, que es al que queremos llegar. Recordemos que partimos de un código fuente que es .cpp y queremos llegar a un archivo ejecutable que es .exe, que dicho de otra manera es un código máquina que se puede ejecutar por una computadora. Entonces, de esta manera se llevan a cabo las etapas de la compilación, o es el proceso que se ejecuta internamente al momento en que nosotros compilamos y ejecutamos un programa. Entonces, a eso nos referimos con este punto, hablando de la traducción de un programa fuente a un código ejecutable.